y respuestas, ¿no? Entonces, no sé si alguien ya tiene una pregunta preparada. Lo que estuvimos estudiando fue las reglas. ¿Se puede abrir acá las reglas? Y Buenas. las podemos ver otra vez. Pero si ya tienen una duda, pueden mencionar. Yo, hermanos, Ah, sí, eh, buenísimo. sí, quisiera preguntarles, ¿no? Siempre he escuchado que muchos utilizan un versículo que es a la ley y al testimonio, ¿no? Y, no sé, yo lo encuentro un poco, ahora que estoy estudiando esto de las estructuras y todo eso, ¿no? El contexto histórico y todo eso, ¿cómo se interpreta para el movimiento este versículo? ¿Y cuál es la diferencia con el adventismo, no? Porque yo sé que lo utilizan también de otra manera, ¿no? ¿Cómo utiliza el adventismo? ¿Te acordás? Bueno, yo lo que ellos, la ley lo habla como al mandamiento, ¿no? Y el testimonio es eh, lo que yo entendí, ¿no? De tantas veces que leí de algunos comentarios, es el testimonio es su prestigio, ¿no? Algo así de la persona. Si es una persona correcta, ¿no? Ok. Que, Ah, que como ¿cómo vos crees? ¿Qué crees que quiere decir el versículo? la verdad que no, siempre lo escuché y siempre pensaba que era más bien contra las personas que traen otra doctrina, ¿no? Y ellos y los de la iglesia siempre decían a la ley del testimonio, o sea, es como decir, no, ellos no son de la iglesia y por eso ellos no tienen la verdad, o sea, ellos no pertenecen a la iglesia. Entonces, tajantemente Claro, con ese versículo, pero o sea, sí. ¿cómo dicen que no pertenecen a la iglesia? O sea, ¿qué específicamente? Porque yo creo que va O por ahí. sea, claro, va en el sentido de que si tú eres un evangelista y traes una doctrina de la gracia, entonces ellos utilizan a la ley, ¿no? Sí. Y al testimonio. Entonces, como la gracia, entre comillas, no está en el contexto completo de lo que Dios manda a través del pecado, habla sobre el pecado, ¿no? Entonces ya prácticamente ese testimonio o esa doctrina ya es falsa, ¿no? Ok. Entonces, algo así lo interpreto, así, a grosso modo quizás, ¿no? Eso está en Isaías 8. Podemos estudiar ese capítulo hoy. Sí, Para entender bien Isaías 8, habría que, porque Isaías 8, vamos solo para tener un poco de contexto. Volvemos a Isaías 6. Porque Isaías 1 a 5 é uma sequência de capítulos que habla que o profeta está reprovando a Israel e a Judá principalmente. Então, ele habla de uma destruição que vai venir acá no capítulo 2. Incluso há alguns habla de la destrucción esse capítulo, bueno, não importa. El 3 sigue hablando del mismo, creo, déjame ver. Sí, exatamente de uma destruição que vai venir. El 4 habla de. Es todo. Del 1 al 5, parece. Exato. Del 1 a 4 habla de la destrucción, básicamente. Explica motivos, etc. El 5 é na parábola de uma vinha. E explica que Israel é uma vinha e vai ser destruída porque não produz seus frutos. E quando chega ao sexto, hasta acá está hablando de destrucción, el rugido de león. Ustedes ven mi pantalla, ¿no? Con la Biblia. sí. Ok, solo por las dudas. El 6 ahora cambia. Del 1 al 5 son las visiones de Isaías acerca de la destrucción y en el 6
é o chamado de Isaías. Quando ele vê a glória de Deus e ele disse: Vos vas a tener que profetizar que o povo vai ser destruído. Esse é o versículo 11. E vai sobrar um remanente. El 7 é a primeira profecia depois disso, por lo menos. Não sei se é sequencial, eu tendré que mirar. Pero a maneira que o profeta estruturou o livro, ele eligiu poner o capítulo 7 logo depois desse chamado. E essa é a visão que utilizamos para falar do início dos 2520, que tem, não sei se já estudaste isso, pero habla de Síria, de Remalias. É um capítulo relativamente conhecido no movimento, capaz não tão atualmente, não hemos hablado tanto desse capítulo, mas é um capítulo que hemos hablado bastante já, que habla de la destruição que vai trazer a Síria. Então, entendemos mais ou menos que é construído o texto hasta acá. Então, aí chegamos ao 8. En el 7 habla de un hijo. Eso va a ser relevante porque acá habla de Sear Jasub, creo. En el 7. No me acuerdo el versículo. Bueno, de cualquier manera, en el 8 habla de un otro hijo. Entonces hay dos hijos acá en esa historia. Maer Sahalasbaz. Y el nombre de ellos es relevante. Voy a leer 8.1. Y me dijo, Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella en estilo de hombre tocante a Maer Sahalasbaz. Este es el nombre del otro hijo que va a tener Isaías. Eso aparece acá en el versículo 3. Y ahí, bueno, el versículo 2 dice, y tomé conmigo como testigos fieles para que confirmaran al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Berequías. Y me allegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo, Jehová, ponle por nombre Maer Salal Hasbaz. Esse nome tem um significado que quer dizer muerte, destruição, rápido, que vai ser rápido, vai venir a destruição, algo assim, pelo que me acordo. Capaz de acá, não. E acá diz a explicação de por que tem esse nome. Porque ele disse, porque antes de que o niño sepa dizer, Padre mío e Madre mía, será quitada a força de Damasco e os despojos de Samaria na presença do rei de Assíria. Então, acá, o que está sendo Isaías, nesses dois capítulos, ele está haciendo uma parábola com seus filhos. Vou envolver rapidamente no 7. Acá, el otro está lo que en el ocurrió versículo es que, 3. perdón, versículo 3. Eso es, muchas gracias, Señor Jesús. Dice, sal al encontro de Acaz, tú y Señor Jesús, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. E aí ele tem que levar o livro para ser a profecia. Por que isso é relevante? Porque o que estava acontecendo é que o rei estava preocupado de que ele ia ser destruído. E o que dijo a profecia, em resumo, do capítulo 7 é: não te preocupes, porque antes de que os niños cresçam, a terra, as pessoas que vos temes que te vão a destruir, vão a morir. Ou seja, essa destruição que eles te estão ameaçando não vai ocorrer. Pero vos tenés que creer en eso. Entonces, ese es básicamente el contexto de esa profecía. Eso que yo dije está en el versículo 16, que dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, o sea, llegar a la maturidad, la tierra de que tú aborreces será abandonada de sus dos reyes, que son los dos reyes que él tenía miedo antes de que iban a venir. Entonces, eso es el capítulo 7 y el 8. Bueno, el capítulo sigue hablando de que Jehová vuelve a hablar a ellos, no al rey. Por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé, que recorre mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, por lo tanto, versículo 7, he aquí que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, a saber, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos e passará sobre todas sus ribeiras. E passando hasta Judá, inundará e seguirá adelante, e chegará hasta el cuello, estendendo sus alas, llenará la antuja de tu tierra, ó Emmanuel. Então, será destruído
la tierra de Jerusalén por los asirios. Esa es la profecía que él está hablando. Y él dice que esa gente que se va a reunir van a ser quebrantados, ellos van a tomar consejo y va a ser frustrado, no va a permanecer. Había una conspiración que había antes. Ele disse, tem que santificar a mim, e assim Deus los vai proteger. E aqui, por que eu abri todo isso de los hijos? Porque quando chegamos ao 18, habla de los hijos outra vez. E aqui, Isaías 8:18, disse, e aqui, eu e los hijos que me deu Jeová por señales e prodígios em Israel, de parte de Jeová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. E quando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces acá, este capítulo está contrastando essa porção acá, duas fuentes de informação, vamos poner. En essa acá são os profetas. Ele disse, acá estou eu. Antes estava falando de buscar a Deus e tudo isso, pero acá ele introduz uma comparação acerca de escuchar o profeta de Deus ou hablar com os mortos. E aí, a resposta a isso é que, ao invés de consultar a los muertos, têm que consultar a la lei e ao testemunho. Se não dijerem conforme a esto, é porque não les ha amanecido. La lei e o testemunho acá, la lei seria a lei de Moisés e o testemunho seria o testemunho de los profetas, porque Isaías, por mais que ele seja o primeiro profeta maior, já haviam profetas antes dele. Samuel, por exemplo, é um profeta. Davi é um profeta. Então, a maneira como entendo isso é, seriam os dois testigos que eles tinham naquele entonces. A lei seria o primeiro testigo e o testemunho seria o segundo testigo. Se não dijerem conforme a esto, é porque não les ha amanecido. Então, se tenéis que elegir, tenéis dois profetas que elegir, como sabes qual é o correto? Isaías ou os muertos? Bueno, el que va a hablar de acuerdo con la ley y el testimonio. El que habla con relación a la ley y al testimonio es el profeta, que es verdadero. Ele acá já dá por assentado, ¿no? Que os muertos não vão estar em harmonia, que vão falar mentiras e que não se devem. Não sei se hace sentido. Então, se vos hablabas de que hablamos de que a gente tem que falar com a lei e o testemunho, e que quer dizer que não tem nada a ver com a doutrina bíblica, que a pessoa está ensinando um erro. Essa é uma conclusão correta. Isso acá inicialmente, a lei e o testemunho não habla do Antigo e do Novo Testamento, de doutrinas, ou seja, modernas. Pero habla de la revelación que ellos tenían en aquel entonces. Pero al hacer una aplicación para nuestro tiempo, la aplicación es que la persona que hable algo, que enseñe algo, o yo voy a saber que alguien, porque acá está dando una causa, o sea, ¿cómo sé si la persona ha recibido luz? Amanecido acá. En inglés es light, no morning. Que ha chegado a manhã a essa pessoa. Se van a hablar de acordo com a lei e o testemunho. Então, se eu sei que uma pessoa tem luz, se o que a pessoa disse está de acordo com a revelação anterior, com os dois testigos que já recebemos anteriormente, que acá é a lei e o testemunho. E em aplicação, hoje seria a Bíblia e Helena, por exemplo. ¿Quedó claro? Sí. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Hola a todos que llegaron recién. Como Iber dijo al comienzo, estamos en esa hora para preguntas y respuestas, entonces aprovechen. Si tienen preguntas, adelante para que aquí se puedan encontrar respuestas, Dios mediante. Amén.
Lo que estamos viendo son las reglas. Entonces, si alguien, yo puse acá las reglas, si alguien quiere mirar. Yo tengo otra Sí, pregunta. En la tarde, el hermano Oscar nos estaba hablando de la salud y sí. bueno, mencionó que a veces algunos hermanos o del movimiento, bueno, no sé si me equivoco o entendí mal, pero cuando mostramos las líneas pareciera que no mostramos a Cristo, ¿no? Los adventistas dicen que el mensaje del tercer ángel también es la justificación por la fe, ¿no? Entonces, una consulta. Las líneas contrastan un poco la justificación por la fe. O sea, digamos, dejamos de lado la justificación por la fe ahí. Que la justificación por la fe era la manera que el mensaje del tercer ángel, eran las palabras que expresaban el mensaje del tercer ángel para la dispensación de Wagner y Jones. La gente habla que no hablamos de Cristo. Yo quiero entrar en ese punto que vos mencionaste. ¿Qué quiere decir hablar, tener fe en Cristo? Porque para que una persona sea salva, ¿qué es lo que tiene que tener? Fe en Jesucristo. Pero ¿qué implica tener fe en Jesucristo hoy y qué implica tener fe en Jesucristo a 2000 años atrás? O sea, el Cristo que tenemos hoy no es, no es una prueba de fe. O sea, el Cristo que la gente predica no está, no es un teste. Si uno para pensar en cómo era la prueba en la época de los judíos para creer que una persona que nació de una raíz de personas pobres, nadie sabe quién es el padre, no fue una traición, eso. Es un carpintero de Galilea, no vino ningún profeta de Galilea. Todos esperan un rey, pero él no es rey. Solo está con gente pobre y los ayuda con milagros, pero la gente no esperaba milagros, la gente esperaba un rey con una espada. Entonces, lo que para nosotros es una señal hoy de que Cristo es el Mesías, para ellos no significaba mucha cosa. O sea, un Mesías que hace curas. Queremos un Mesías que mate a la gente y nos ponga en el poder otra vez, que quite Roma de arriba de nosotros. Entonces, tener fe que Jesús es el Cristo era una prueba mucho mayor en la época de Cristo, de los discípulos, de los apóstoles, que hoy. Entonces, ¿cómo yo sé que las personas tienen fe en Cristo hoy? Si ellas tienen fe en el mensaje. Si una persona consegue, porque la prueba es la misma. Nuestra dispensación trajo la misma dinámica que hubo en el tiempo del fin en la historia de Cristo, ahí en nuestra historia. Entonces, así como la gente está siendo probada, ok, yo voy a creer en el Sinédrio, yo voy a creer en lo que dicen las tradiciones, yo voy a creer en lo que yo siempre pensé que el Mesías iba a ser, o yo voy a creer en lo que está siendo presentado. Entonces, eso de que no hay Cristo es porque las personas no conocen a Cristo. Ese es el problema. Uno podría ir al Mesías, a Cristo, uno podría ir a Jesús y decir, pero no hay nada del Mesías en lo que dice ese maestro. ¿Por qué? Porque la gente creía que el Mesías era un rey. Y cuando la gente quería coronar a Cristo, Cristo decía, no es, o sea, no hay que darme una corona. Él rechazó eso hasta el momento del clamor de medianoche, de la entrada triunfante. Entonces, uno podría ir a escuchar al propio Jesucristo y decir que el mensaje de él no tenía nada del Mesías, de mesiánico, porque la gente no sabía que era el Mesías. Entonces, la gente que viene hoy dice, el mensaje de ustedes no tiene nada de Cristo, es porque la gente no está juzgando el mensaje basado en sus prejuicios acerca de quién es Cristo. Y eso es una posición muy peligrosa, porque, o acerca del mensaje de justificación por la fe. Porque lo que la gente agarra es, va a 1888 y quiere replicar eso en la historia de hoy. Y piensa, bueno, si yo hago de manera perfecta lo que fallamos la otra vez, ahora va a funcionar. Fue eso justamente lo que hicieron los fariseos. Los fariseos, al salir de Babilonia, vieron que fallaron, ahí con Esdras y todo también, en reformar, y pensaron, bueno, tenemos que guardar la ley perfectamente porque las promesas no se están cumpliendo. Entonces vamos a guardar la ley, vamos a hacer justificación por la fe,
vamos ver os mínimos detalhes e se tornam farisaicos com relação à justificação por la fé, igual que os fariseus se tornaram farisaicos com a lei de Moisés. A lei é boa, a justificação por la fé é boa, tudo isso é bom. Pero o malo é que a gente não siga a luz para sua dispensação. Então, por exemplo, quando Cristo aparece perante Pilatos, a impressão que se tem é de que quem está sendo juzgado é Pilatos. Me gusta essa história porque é um juízo aí. Pero quem está sendo juzgado aí é Pilatos, em realidade. Ou seja, a maneira que uma pessoa juzga a verdade, em realidade está revelando quem é a pessoa. Então, quando a pessoa chega ao mensagem e diz: mira, isso não tem nada de Cristo, isso habla de que isso está, o mensaje está juzgando a pessoa nesse momento e não ao revés, entende? Cada vez que a pessoa emite um juízo sobre Deus, quem está sendo juzgado é a pessoa, ou sobre o mensageiro de Deus, sobre o mensagem de Deus. Não sei se contestou tua pergunta, pero eu já escutei isso algumas vezes e algo que tendría a acrescentar é que o mensaje de Cristo é o mensaje de alguém que se esvazia de quem ele é, e adopta a forma de servo e executa a função que tem que executar. Então, mesmo que Cristo isso, Cristo dijo que seus discípulos lo hicieron. Cristo já existia, pero nasceu de novo, não que haja nascido, não, porque ele não tem padre, é o que diz Hebreus, não tem padre. Pero em teoria, podemos dizer que ele já tinha uma vida e volve a encarnar, pero encarna agora com a forma de servo. E quando ele reencarna, ele não sabe quem é e tem que aprender que ele é Deus e executar a missão messiânica que ele tinha. E é o mesmo que nós outros hacemos hoje. Esse movimento é o único que te permite fazer isso. Adotar outra vez adotar uma nova forma, o bautismo que é deixar de ser quem vos era, adotar a forma de servo e abrir a Bíblia e descobrir quem sou eu, o que está ocorrendo no mundo acá, que missão profética há que executar. Porque nada mais no mundo está executando uma missão profética para o tempo atual. Eles estão com a missão profética de muitas dispensações atrás, que é de ir ao mundo e levar o evangelho. Pero não é isso o que há que fazer agora. Agora há que tratar com o povo de Deus antes de passar o pacto para adelante, para o mundo. Porque Deus não vai deixar, seu povo ha deixado o pacto. Então, Ever, no se te llevar el pacto al escucha. mundo, hay que llevar el pacto al pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, mi punto era, la única manera de ejecutar la misión de Cristo es por medio del movimiento. Claramente, o sea, mesmo quando Cristo estava vivo, ou antes, houve pessoas sendo salvas em todas as partes da terra, houve pessoas fazendo coisas importantes. Pero parte do problema do cristianismo convencional é que a salvação é a coisa mais importante. Sendo que no cristianismo a salvação é a primeira coisa. Ou seja, as líneas nos mostram que a primeira coisa que Deus faz, que ponemos em um avião, é a salvação. E o restante é vos executando uma missão profética. Deus chamou Abraão não para salvar Abraão, mas para executar uma missão profética, que era preparar uma família. Deus chamou Israel não para salvar Israel, mas para executar uma missão profética. A salvação jamais estuvo restrita ao povo de Deus. Vão haver pessoas de todo o mundo que foram salvas, que não sabiam do Evangelho. Pero o mensagem profético, há uma controvérsia, um conflito ocorrendo com Satanás, que há certas coisas que têm que ser hechas. E o povo de Deus tem um papel nessa história. Muitas pessoas são salvas e vivem uma vida melhor por el Evangelho. Obviamente, é importante levar, esparcir o mensagem, claro, porque leva luz. Então, é bom ter luz, não? Porque uno não tropeça, não cai. Pero isso de salvação, que isso está ligado um pouco, não habla muito de Cristo, porque a pessoa pensa, eu tenho que escutar de Cristo para ser salvo. Ser salvo é o mínimo. Ou seja, ok, fuiste salvo, o que vai ser agora? Tens toda a tua vida, a primeira coisa que existe é, nasciste de novo, sou salvo, pero nasciste para cumprir algo. E isso é o que importa.
lo que vas a cumplir. El movimiento está preocupado con lo que tenemos que cumplir para que Jesús vuelva. Porque esa es la misión del siervo. El siervo hace lo que dice el Señor y la profecía es para los siervos. Revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1, a cual Dios le dio para mostrar a sus siervos. No sé si contestó, yo intenté abordar la pregunta de muchos ángulos. Yo creo que había mucho para explorar también. Sí, gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario, digamos, no, Sí. quería que vos me respondas. Digamos, yo llegué en un tiempo creer que, digamos, que la salvación la tenemos, digamos, por amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Pero después yo veía, digamos, es que era algo injusto, ¿entendés? Porque los justos se salvarían y los buenos también, ¿entendés? Entonces ahí entra mi otra opción, digamos, que es la salvación por amor de Dios hacia nosotros, pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Cumplir el mandamiento, pero por amor a Dios. Un gran misterio en el universo. Incluso, o sea, Job sufrió por no entender ese misterio y quedó claramente explícito solamente con la resurrección de Cristo, que es la cuestión de la justicia, que es lo que vos está hablando. ¿Por qué Job sufrió? Job sufrió porque él creía que la justicia de él era de él. Él decía, yo soy justo porque estoy sufriendo. Y si uno ve lo que le acontece, porque un amigo, hay tres personas que hablan cosas equivocadas, pero uno habla cosas correctas. Y básicamente lo que él dice es, capaz Dios te quiere enseñar alguna cosa. ¿Por qué no preguntaste a Dios, Dios, qué tengo que mejorar? Capaz, o sea, hay algo que vos todavía no sabes. Y Job ya era justo antes, pero su problema fue que él creía que su justicia era de él y que por eso él no podía sufrir. Es como que, bueno, si soy justo, ¿por qué estoy sufriendo? Matame y después dame la resurrección mejor. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque eso de que uno es bueno, ok, toda justicia que uno manifiesta viene de Cristo. Pero eso no te da el hecho de que seas bueno. O sea, si uno hace el bueno por obligación simplemente, es lo que vos hablaste, uno no está justificado de hecho. ¿Por qué? Si uno va a la naturaleza, ¿por qué los seres hacen las cosas que hacen? Todos los seres hacen las cosas movidos por deseo. O sea, una avispa, no sé cómo se dice, hace miel porque es su voluntad, tiene ganas, está satisfazendo su propio interior. ¿Por qué un león sale a cazar? Porque tiene ganas. Entonces, el que mueve a un cristiano tiene que ser como que su naturaleza. O sea, la renovación que trae la justificación, que es lo que vos preguntaste, es una renovación de tu carácter, que son tus pensamientos y sentimientos. A veces pensamos que carácter es solo sentimiento. Y pensamos, bueno, si yo estoy pensando correctamente, no hay problema. Por más que yo sienta cosas malas en mi corazón, no hay problema. No. El ideal, o sea, a veces pasa, ocurre algo y uno se siente. Bueno, y ahí uno tiene que luchar contra eso. Pero el ideal es que eso no ocurra y que el acto de sentir malo incluso sea una tentación. Entonces, el cambio tiene que ser en tus pensamientos y tus sentimientos, porque ese es el carácter, tus pensamientos y sentimientos. Entonces, el desear hacer el bueno, que es un fruto de tener la ley de Dios en el corazón, ¿no? Dice, hay un salmo que dice, tu ley está en mi corazón, por eso me agrada en hacer tu voluntad, ¿no? En el libro está escrito de mí. Es un salmo que habla, no sé si es Salmo 110, que habla del Mesías. Entonces, la evidencia de tener la ley de Dios en el corazón es que te guste hacer la voluntad de Dios. Pero también pienso que uno de los errores que tuvo Job es que él era justo porque Dios estaba en él, pero en algún momento él sacó a Dios de sí, de su corazón, y él empezó a confiar
en sí mismo. Y creo que ese es el problema que él tuvo. Es porque ni los ángeles sabían que la justicia de que ellos tenían no era de ellos. O sea, ellos creían que ellos tenían luz por ellos mismos. Por eso los ángeles se ofrecen para morir por Adán y Eva. Ellos dicen, Cristo dice, yo voy a morir. Los ángeles dicen, no, 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 nosotros queremos ir y morir. ¿Por qué? Porque los ángeles creen que miran a las vestes de luz y piensan, la luz está en mí, entonces debe ser mía. Entonces, ellos no sabían que estaban desnudos, los ángeles. Todos están desnudos en el universo. El único que está vestido es Cristo. Pero Él nos empresta su vestidura a todos, mismo a los que no pecaron. Entonces, yo entiendo lo que decís de Job, de que él creía que la justicia era de él. Pero era eso lo que Dios quería enseñarle a Job. Por eso los días de Job después fueron mucho mejores. Porque si uno cree que la justicia es de uno, si alguien te acusa, y es injustamente, vamos a decir que yo te diga, bueno, Solange robó mi botella de agua. Y vos sabes que no robaste. Você pode enojar, está manchando mi justicia. Y vas a quedar enojada, no, quiere decir que soy injusto. Y eso era parte del dilema de Job. Porque sus amigos pensaban eso. Es injusto, sos injusto, sos injusto. Los tres amigos decían, vos sos un pecador, cometiste algo, pregunta a Dios. Y ellos no hablaron lo que estaba equivocado. No fue eso, no fue ese el problema de Job. De haber apossado-se de la justicia de Dios de una manera pecaminosa, inclusive. Ele simplesmente não tinha claridade. Igual los ángeles não tinham claridade, e Deus lhe queria ensinar algo. Então, se eu entendo que vamos fazer a história ao revés, vos compreendesse, não, eu não tenho justiça própria. Eu digo, Solange roubou minha botella. Vos vai pensar, bueno, Senhor, é tu justiça, eu não tenho justiça. Se fora por mim, eu capaz havia roubado mesmo a botella. Tenéis que fazer algo, senhor. E isso te afeta distinto. O sea, vos tratás com o conflito de la angustia de uma maneira muito distinta, porque sabes, bueno, não é minha mesma a justiça, quem está sendo atacado é Cristo acá. Então, eu não creio que o problema de Job em si foi como uma posar-se pecaminoso, porque não é. Isso é algo que o universo todavia estava entendendo. Isso queda completamente claro quando Cristo ressurge. E aí queda evidente de que ele tem vida em si mesmo, justiça própria. Por isso, quando ele vuelve ao céu, Hebreus 1 disse, ¿no? Adórenlo. A gente é ordenado a adorá-lo aí nesse momento outra vez, los ángeles. E é porque agora está demonstrado que ele tem justiça própria. Porque antes os ángeles só podiam crer por fé, por mais que eles digam, não, eu sou o único que pode morir, porque eu sou o único que tem justiça. Bueno, isso queda demonstrado quando ele ressurge. E aí, bueno, ele tem justiça e vida em si mesmo. Porque essa justiça é o que mantém a vida, não? Não sei se quedou claro a ideia. Hace sentido. Mucho más. Buenísimo. Sí, muy bien. Alguma outra dúvida? Algum outro comentário? Não sei se terminamos já. Ou... Yo sí tengo una duda. Sí. Nosotros decimos que los netineos dependen de nosotros los sacerdotes para llegar a ser salvos, de que le enseñemos. Pero si nosotros miramos desde esta perspectiva, nosotros dependemos de los netineos, que ellos puedan ver en nosotros el amor de Cristo. Si ellos no ven eso en nosotros, básicamente nosotros dependemos de ellos para llegar a ser salvos. Si ellos no logran ver, nuestra obra no se hace. La venida de Cristo se demora. Y nosotros fallamos en la misión. ¿Cómo explicas eso? O sea, si vos naciste de nuevo, y uno puede saber eso
Elena habla que uno puede saber de eso. O sea, tiene que tener esa seguridad que ha nacido de nuevo. Vos estás salvo. No quiere decir que puedes estar confiada de que, bueno, voy a vivir mi vida como quiero porque estoy salvo. Eso, eso es un otro lado, ¿no? Pero Pablo habla muchas veces de tener la conciencia tranquila, en paz, de que ese es un privilegio del cristiano. Entonces uno puede saber que está salvo. Hay momentos donde uno puede dudar, y eso es, no estoy diciendo que, bueno, sos un pecador si en algún momento dudas de eso. Pero es un privilegio del cristiano tener conciencia de la salvación. Y eso está desvinculado con, incluso, ser con la obra que tenemos que hacer. ¿Qué quiero decir? Vos fuiste salvo en 9:11. Se moriste mañana e capaz jamás viste los netineus e moriste salva, por más que tenías que completar muchas cosas en tu proceso de maturación, porque recién naciste, o sea, en 9:11, o cuando quiera que te convertiste, pero ahí recién naciste, pero cuando el nuevo nacimiento es que ya estás en un, ya tenés lo necesario para que cuando resurjas puedas ser instruidas y seas capaz de vivir en el cielo. Por más que haja coisas que não hayas terminado. Por exemplo, Lutero não guardava o sábado, tomava bebida alcoólica, comia carne de cerdo. Quando chega no céu, vai ter um montão de coisas que aprender. Então, a salvação tem que ver com ter esse cambio no coração que te permite de deixar de ser um rebelde e ser alguém que quer fazer a vontade de Deus. Que se Deus te dá uma luz, uma pessoa, bueno, essa é luz, eu quero hacerlo. E assim, se uno tem isso, quando chega no céu, não entendia isso. Bueno, agora vou hacerlo. Então, esse é o necessário. Então, nossa missão com os netineus ni siquiera ha empezado. Então, eu não posso concluir que depende de eles, porque primeiro, porque se está profetizado que teremos algo que hacer uma missão com eles, uma missão por eles, isso vai passar. Ou seja, se a palavra de Deus lo dijo, isso vai ocorrer. Então, eu não sei se tenho que preocupar-me com eles, que eles veem a Cristo em mim, no sentido de perder o sonho. Eu tenho que perder o sonho no sentido de estou seguindo a luz que tenho hoje, porque todavia temos que falar com os levitas. Depois são os netineus. Hacia aí, hasta chegar em los netineus, é muita coisa que passar. Então, bueno, minha visão com relação a isso é de que temos uma obra profética por fazer, temos que entender um montão de coisas, temos que estar preparados para uma crise, temos que fazer coisas que todavia nem compreendemos 100%. O aumento de conhecimento para os 144.000 está em processo todavia. Então, e o rol maior dos 144.000 se vai executar justamente aí nesse período com os netineus, mas depois no tempo de angústia, não? Porque eles são o homem selecionado para ser uma obra com Azazel no período de angústia. Então, Azazel habla del macho cabrío de Levítico 16, que seria Satanás. Então, há algo que temos que fazer que vai mais achar de isso, pero mesmo aí, a porta de graça já se cerrou. Ou seja, no momento que vamos fazer essa obra, já houve o céu de porta de graça. Então, já estamos salvos. Por mais que aí vai haver um momento onde vamos a dudar de isso e tudo isso. Então, não sei se tem sentido o que digo. Ou seja, aí é o momento onde estamos trabalhando, mas nossa salvação foi quando nascimos. Nós nascimos, Deus nos está preparando para um trabalho, e quando eu executo o trabalho, durante todo esse período, eu já estou salvo. Não é que estou trabalhando para ser salvo. Eu já fui salvo e agora eu estou crescendo em minha preparação para fazer esse trabalho acá. Minha única preocupação é se estou crescendo. Se estou crescendo, quando chegue a casa, eu vou fazer o trabalho. Porque quem determina isso é meu maestro. E meu maestro sabe a hora de trazer os testes e tudo isso.
Entiendo, pero eso significa que, digamos, nuestra preparación termina el 2021 como sacerdotes, pero no termina así nuestro proceso de aprendizaje. Todavía hay experiencias que necesitamos pasar y vivir para terminar nuestra formación total, digamos. Claro, pero ahí ya es como 144.000, no más como sacerdotes. Eso. Pero yo entiendo la idea. O sea, hay mucho que crecer, pero en el cielo vamos a crecer. Los ángeles cresceram, ou seja, os ángeles quando viram que Cristo ressuscitou, entenderam um montão de coisas e cresceram em santificação. Isso vai passar por toda a eternidade, ou seja, a santificação é a obra de uma vida toda e nós somos imortais. Então, já, ou seja, tu imortalidade já começou. Então, uma vez que foste salvo, nunca mais a morrer, nunca mais a deixar de crescer em santidade. Sempre vai ser mais santa. Sempre vai haver coisas que uno vai pensar, uau, isso já pode ser melhor. Por exemplo, houve um exemplo sencillo. Houve arrependimento en el cielo sem necessidade de muerte de um substituto. Ou seja, houve ángeles que metade de los ángeles estiveram com Lúcifer primeiro. Pero la parte de eso dijo, no, yo voy a volver. E volvió a estar com Deus. Então, houve pessoas que se arrependieron, que pensaram, no, isso está mal, vou a volver. E não necessitou de haver uma morte para pagar por esse aprendizado, porque foi uma pessoa que creia, não, capaz de estar cá, mas depois, não, eu entendi, esse é o correto. E seguiu o correto. Então, no cielo vão haver coisas que eu vou pensar, isso que eu estava fazendo não é o melhor, eu posso fazer isso de uma maneira muito que vai ter melhores resultados, eu posso amar a pessoa de uma maneira muito mais eficaz. Capaz um exemplo é o matrimônio. Uno empieza a amar, uno cuando casa, ama una persona. Pero el amor es hermoso en todas las etapas, vamos a poner. Claro que hay etapas mucho más difíciles, donde parece que se va a morir y todo va a acabar y va a ser terrible. Pero el segredo es que una vez que uno resurge de ese periodo que parece que va a que todo relacionamiento pasa, que parece que se va a terminar, una vez que resurge de eso, uno aprende a amar al otro de una nueva manera, porque uno emprende a chegar, aí essa outra característica dessa pessoa. E aí o amor cresceu. E vos sos de outra pessoa e a outra pessoa é outra também. Então, por mais que já havia amor quando houve o matrimônio, esse amor sigue crescendo e mientras as pessoas siguen vivas, esse amor vai crescer porque eu sou muitas pessoas, minha esposa vai ser muitas pessoas se me case. Então, e eu vou ser mais pessoas, ou seja, eu vou ser cada vez mais complexo como sou. Então, al crescer a complexidade de los seres, isso provoca uma reação em los seres que se relacionam com esse ser. E isso aprofunda e cambia a maneira de expressar o amor. Então, meu ponto é, o amor vai crescer cada vez mais por la eternidade. Helena habla disso, incluso, que vamos amar a Deus cada vez mais e mais. Eu estou tratando eu tentei exemplificar como isso vai ocorrer. Então, esse amor é justamente a santificação. Essa santificação, essa santidade cada vez maior. Al amar a alguém mais, eu la sirvo distinto, eu la admiro mais, eu tenho uma outra experiência com a pessoa. Então, por mais que eu vou aprender mais amanhã, isso não quer dizer que eu não esteja salvo hoje. Isso seria basicamente. Exactamente. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Yo quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que... ¿Aló? Yo te escucho muy bajito. Puedes hacer la pregunta, pero si quieres, puedes preguntar también en el chat. Incluso hay un comentario en el chat, pero sí decime. Bueno, lo que pasa es que yo vi un video donde tú estabas hablando sobre la naturaleza del hombre y hacías referencia a la purificación del templo. En el tiempo de Jesús decías tú que había, sí sabemos que el arca no estaba porque lo habían escondido, pero que había una piedra. ¿Dónde yo puedo encontrar información acerca de eso? Tá, esse vídeo foi eu que hice, incluso, não creio. Sí, exacto.
Eu vou buscar, capaz alguém aqui no grupo sepa, é que tem... Não fuiste, porque alguém me hizo essa pergunta hoje, ayer, pero creo que não foi vos. Eu não me acuerdo exatamente, pero eu estou seguro que era uma pedra que havia aí. Eu creio que Helena lo vai dizer no início de conflito de desviado de todas as gentes. Quando ela descreve que a glória de Deus havia saído. Pero não estou seguro exatamente. De todas formas, si no me puedes responder ahora, yo te puedo mandar un WhatsApp y o lo pones en el grupo para todos si quieres. Perdão, eu não escutei bem, pero pergunta, ¿qué quieres que eu conteste agora? No, que no tienes que, no es necesario que contestes ahora. Ah, ok, quando encontre, que comparta, ¿no? Por el grupo. Exacto. Tómate el tiempo necesario. Pero puedes repetir, yo no entendí cuál era la pregunta. Bem, eu repito, porque o áudio dele já não está muito alto. Há uma cita, há um estudo da natureza do homem que habla de que está utilizando a parábola de la purificação do templo para falar de la purificação do homem, não? E que cita sin hacer a referência no estudo, ou seja, sem dar o texto, de que no lugar santíssimo, na época de Cristo, não estava mais a arca da aliança, só havia uma pedra aí. Porque a arca da aliança havia sido levada por Jeremias. Ah, ok. Então, a pessoa queria dar referência disso. Eu creio que Helena lo menciona, não sei se isso é uma tradição, ou seja, capaz Josefo ou outra pessoa, ou seja, um historiador. Pero é seguro que a arca da aliança não estava, a arca do pacto não estava aí. Não sei se Eduardo sabe disso, algo disso. Capaz, porque eu creio que capaz comentei com isso acerca con él alguna vez. Sí, porque de hecho decía, hacías como la relación con el versículo donde dice que Jesús dijo que iba a quitar el corazón de piedra y iba a poner un corazón de carne. Claro. Exacto, entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención. Claro. O sea, por lo que me acuerdo es que ellos tenían que poner la sangre en dirección al propiciatorio, ¿no? En el día de la expiación. Pero como no había más la arca, ellos entonces pusieron una piedra y echaban en la dirección de la piedra. Pero tendré que buscar exactamente la referencia de eso. ¿Alguna otra duda? Algo interessante acerca disso del crescimento no cielo é que isso é algo que vemos em toda a natureza, a questão cíclica. Ou seja, Deus isso com que haja ciclos, por exemplo, para a reprodução de plantas, há ciclo onde cresce, matura, chega a seu ápice e dá o fruto. As estações, tudo isso é cíclico. Então, para aumentar a abundância, é necessário, ao mais nesse mundo de pecado, é necessário que muera. Por isso, quando usei, por exemplo, a parábola do casamento, dos relacionamentos, eu creio que é uma maneira prática de levarmos em nossa vida, de que todo, ou seja, as pessoas que não aceitam a morte não podem viver outra vez. Ou seja, é o apego a pensar, não tem que ser assim, não. Ou seja, todo relacionamento tem que morrer e tem que ressuscitar com a mesma pessoa, óbvio, não? Pero aceptar essa natureza cíclica facilita muito na vida diária, na vida com os relacionamentos e também em nossos conceitos, em nossas lutas espirituais. Porque às vezes estamos em uma etapa de nosso ciclo de vida espiritual, onde pensamos, as coisas estão mal, pero para que eu possa renascer, eu tenho que envelhecer, ou seja, eu tenho que aceitar que
mi desfalecimiento para poder recibir una nueva, entrar otra vez en un nuevo ciclo, aceptar eso, vivir eso incluso, o sea, sentir ese dolor, pasar por eso y aprender a encontrar belleza en ese momento de dolor para que pueda después disfrutar cuando resurja otra vez la vida. Si no hay más preguntas, podemos orar, creo. Ya dio casi una hora. Oremos entonces. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque el Señor nos ha dado un tiempo para estudiar tu palabra juntos. Te quiero pedir que el Señor nos pueda renovar el corazón, que nosotros podamos aceptar tu salvación, que nosotros podamos tener una experiencia contigo, Padre, que podamos tener la tranquilidad de que el Señor nos ha llamado, que el Señor ha trabajado muchísimo con nosotros hasta acá y que por más que haya mucho que cambiar, haya mucho que crecer, ya hemos cambiado mucho, Padre. Solo de estarmos acá es una señal de que el Señor ya ha hecho milagros en nuestras vidas. Ayúdanos a llevar eso en consideración para que podamos tener fe de que muchas veces ya pasamos por ese ciclo de morir y recibir la vida de ti para vivir en una nueva forma, Padre. Y vemos que cada vez que eso pasa, renacemos más felices, más alegres. Que así como recibimos Cristo en la justificación, que es la muerte del yo, podemos crecer en santificación de la misma manera por fe y también muriendo a cada día por fe para renacer y vivir una vida de santidad cada vez mayor en ti. Eso te pido en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias.